Hola a todos y bienvenidos una vez más a este tiempo de meditación, este tiempo de estudio de la palabra de Dios, este espacio que apartamos cada día para meditar, para estudiar y para recibir de parte de nuestro Padre Eterno estas palabras que nos levantan, que nos fortalecen y que nos ayudan a crecer. Mi nombre es Carlos Muñoz y quiero darles la bienvenida a nuestro canal. Y antes de la meditación del día de hoy, quiero invitarles a que vean este video hasta el final, a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta y a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. También invitarles a que hagan parte de nuestro club de lectura. Tenemos lectura grupal en vivo y en directo todos los miércoles a las 10 de la noche, hora de España, y los sábados a las 6:30 de la mañana, también hora de España. Les invito a que consulten todos los horarios en el respectivo país donde ustedes estén para que no se pierdan esta experiencia tan especial de leer y estudiar la palabra de Dios. Y por estos días estamos estudiando el libro de Números. Y el libro de Números pues nos da una cantidad de enseñanzas muy pero muy especiales. Es el cuarto libro de la Biblia y nos cuenta el libro de Números, pues nos da un relato de lo que fue la travesía del pueblo de Israel a través del desierto. Vámonos al capítulo 7 del libro de Números. Y en el capítulo 7 pues hace como una especie de cruce de la historia con algo que ya nos contó el libro del Éxodo. Si vamos al final del libro del Éxodo, nos encontramos la inauguración del tabernáculo de reunión, cómo Moisés erigió el tabernáculo, lo puso en pie, y termina el libro del Éxodo diciéndonos que la gloria de Dios llenó el tabernáculo y se puso operativo. Pero aquí en este capítulo 7 nos cuenta más detalles de lo que pasó el día de la inauguración del tabernáculo de reunión. Capítulo 7 nos dice que cuando se dio la inauguración, vamos a leer los primeros versículos, dice: aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová: 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, y lo ofrecieron delante del tabernáculo. Mire, aquí vemos entonces que los príncipes trajeron, el día de la inauguración del tabernáculo, trajeron una serie de ofrendas para, para los sacerdotes, para el servicio a Dios en el tabernáculo. Más adelante en el capítulo, que es un poquito largo, pues se nos da detalle de todo lo que ellos llevaron. Aquí nos hablan los primeros versículos que llevaron unos carros, que llevaron 6 carros con sus respectivos bueyes, y los dieron para el servicio de las familias de los levitas. O sea, la intención era una herramienta de trabajo, darles una herramienta de trabajo para ayudar a cargar esta carga del tabernáculo. Mire que esto es especial. Más adelante, en la segunda parte del pasaje, se nos dice lo que llevó cada uno de estos príncipes. Y llevaron ofrendas. Se nos dice que cada uno llevó un plato, una bandeja de plata, un jarrón de plata y una cuchara de oro llena de incienso. El jarrón y la bandeja de plata iban de harina fina de maíz para las ofrendas. Y aparte también llevaron becerros, llevaron carneros, llevaron corderos, no para hacer una fiesta, sino para sacrificarlos a Dios. Recuerde lo que vimos y lo que enseñamos en el libro de Levítico. No, estos corderos y estos animalitos no eran para enriquecer al sacerdote, ni mucho menos para hacer un festejo o un festín,
como de pronto muchos podrían pensar. Era una señal de adoración, era presentarse delante de Dios en adoración, porque así era la forma como Dios, esta fue la forma como Dios estableció que debía ser la adoración. Eso lo encontramos en los primeros capítulos del libro de Levítico. Y aquí vemos cómo cada uno de los príncipes, y se nos nombra cada uno por nombre de las 12 tribus, presentaron su ofrenda, la misma ofrenda, delante de Dios, delante del tabernáculo. Vámonos al final. En el final del capítulo 7 se nos dice lo siguiente en el versículo 88. Y todos los bueyes, en el versículo 84, dice: esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar, el día que fue ungido: 12 platos de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro, cada plato de 130 siclos y cada jarro de 70. Toda la plata de la vajilla, 2400 siclos al siclo del santuario. Las 12 cucharas de oro llenas de incienso, de 10 siclos cada cuchara. Al siclo del santuario, todo el oro de las cucharas, 120 siclos. Todos los bueyes para holocausto, 12 becerros, 12 los carneros, 12 los corderos de un año con su ofrenda, y 12 los machos cabríos para expiación. Y todos los bueyes de la ofrenda de paz, 24 novillos, 60 los carneros, 60 los machos cabríos y 60 los corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después que fue ungido. Y aquí vemos entonces cómo los gobernantes, los príncipes, cada representante de las tribus de Israel se presentaron delante de Dios y llevaron al tabernáculo su ofrenda. Y entonces esto nos deja a nosotros una enseñanza bien, pero bien especial. Primero, ¿qué compromiso tenemos con la casa de Dios? Mire que aquí vemos los gobernantes honrando y llevando sus ofrendas de adoración al tabernáculo, a la casa de Dios. Entonces, lo primero que vemos es el compromiso que estos príncipes tenían con la casa de Dios. Segundo, vemos que habían unas tribus más grandes y unas tribus más pequeñas, pero ninguno dio más y ninguno dio menos. Todos llevaron su ofrenda para el sostenimiento de la casa, para el sostenimiento de los sacerdotes. ¿Cuántas veces hemos visto o hemos escuchado críticas cuando las personas dan? Mire, la Biblia nos enseña que tenemos que aprender a dar de corazón. Tenemos que aprender a dar y a invertir en la casa de Dios. Aquí vemos unos hombres que no escatimaron, vinieron y ofrecieron a Dios. Pero sobre todo, lo principal que tenemos que ver aquí era que eran hombres temerosos de Dios, que adoraban al Señor, que no veían por sus propios intereses, que no estaban pensando cuánto gano más o cuánto me valió esto y qué pesar yo todo lo que tengo que dar. No, simplemente eran hombres temerosos y adoradores del Señor, hombres que estaban agradecidos por lo que Dios les había dado y por el puesto, por el lugar de privilegio en el que Dios les había puesto. Y aquí el Salmo 20 a nosotros nos da una enseñanza. Dios tiene en memoria todas nuestras ofrendas. A Dios no se le olvida. Y en el archivo de Dios, ahí arriba en los cielos, en el libro principal, está escrito las ofrendas que hemos dado para la casa de Dios, para el sostenimiento del reino. No es en vano, amado hijo de Dios, la ofrenda que usted ha dado. Esa ofrenda que usted ha dado en algún momento, o que a lo mejor la sigue dando, no es en vano para nada. La Biblia a nosotros nos habla y nos da la enseñanza, el Señor Jesucristo
nos da la enseñanza en el Evangelio de que debemos hacer tesoros en los cielos. Y esto es muy importante. No deje de darle a Dios lo que le pertenece. Y cuando usted y yo aprendemos este secreto y recibimos esta revelación, la recompensa será grande, muy, pero muy grande. En el Salmo 20 se nos dice lo siguiente. Vamos a recordar lo que dice el Salmo 20. En el Salmo 20 se nos dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Mire, el Señor se acuerda de todas nuestras ofrendas. Y la ofrenda que usted y yo le demos al Señor con alegría, con gozo en nuestro corazón, nunca será en vano. El Señor trae una recompensa. Luego nos dice en el capítulo 8 cómo Aarón enciende las lámparas por primera vez. Recordemos que en el interior del tabernáculo había un artículo llamado la menorá. Esta menorá era un candelabro de 7 brazos, labrado a martillo de oro puro, con unas especificaciones y unas medidas muy, pero muy especiales. Y Aarón, una de las labores que tenía el sacerdote cada mañana era limpiar las lámparas y encenderlas todos los días. Aarón tenía que encender esa lámpara. Y aquí aprendemos una lección también bastante grande y bastante especial. Estos 2 capítulos a nosotros nos está hablando de nuestra labor como siervos, como líderes. Y aquí vemos al sumo sacerdote que tenía una labor todos los días: encender las lámparas. Era él, solito, delante de Dios. Era su labor sacerdotal. Él no se la delegaba a nadie. Dios se la dio a él. Todos los días limpiaba el candelabro, lo organizaba, le ponía el aceite y encendía la lámpara. Nunca se cansó. Él nunca se cansó. Nunca perdió su entusiasmo. Nunca perdió sus ganas. Como de pronto a muchos puede pasarnos. Puede ser en nuestra labor sacerdotal o en nuestra labor ministerial, pero también puede pasar en nuestra labor secular, en nuestros trabajos o en nuestros oficios, que a muchos les pasa también. De tanto hacer un oficio, terminan cansados, terminan hartos, como decimos, como se dice la palabra, en nuestros países, y terminan extenuados, terminan con un agotamiento y decir: no quiero saber nada más de esto. Pues Aarón lo supo hacer con mucho amor y nunca perdió su entusiasmo, nunca perdió el entusiasmo de encender la lámpara. Y recordemos lo que significa la lámpara, la menorá, dentro del tabernáculo, significa la luz de Jesús. Recuerde que en el Evangelio nos dice el Señor en el Evangelio de Juan: yo soy la luz del mundo. Ese candelabro que se iluminaba representa la luz que se ilumina en medio de las tinieblas. Y aquí tenemos una lección importante, importantísima. Mire, la luz de Cristo tiene que estar encendida en nuestro interior, en nuestra vida, todos los días. Y no podemos permitir que se apague. Cada mañana, usted y yo
tenemos que pedirle al Señor que cambie nuestro aceite y que venga a nuestra vida aceite nuevo, combustible nuevo, y que cada mañana esa luz ilumine dentro de nosotros. Era una de las labores de Aarón. Y recordemos que Aarón es una imagen de Cristo como sumo sacerdote. El sumo sacerdote, Jesús, entra al santuario para llenarnos de combustible y hacer que nuestra vida se encienda, que nuestra lámpara se encienda. Aarón era el único que podía encender esas lámparas. En la segunda parte del capítulo 8 nos encontramos también algo bien especial, y es la consagración de los levitas. La consagración, una vez más, aquí se nos está hablando de la importancia que ocupaba dentro de la casa de Israel la tribu de Leví. De pronto muchas personas o muchos a lo mejor la podían haber menospreciado porque era una tribu pequeña, era una tribu de pocas personas, pero era muy grande para el Señor. Y aquí vemos en el versículo 5, dice: también Jehová habló a Moisés, diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos y serán purificados. Aquí vemos entonces cómo Dios le dice: toma a los levitas y haga expiación por ellos, conságrelos, le estaba diciendo a Moisés. Y de este capítulo 8, en esta parte, vamos a aprender algo bien especial. Mire, y este mensaje es para aquellos que servimos al Señor o aquellos que desean servir al Señor. Este es un mensaje muy especial, muy bonito, y que tiene que revolucionar nuestras vidas a nivel de servicio, como servidores de Cristo. Hay personas que ya hemos subido el nivel, ya hemos dejado de ser simplemente oidores de una palabra para convertirnos en servidores de Dios, servidores de la casa de Dios. Pues aquí vemos unas personas, unos levitas, que se consagraban completamente al Señor, que se consagraban enteramente. Aquí nos habla del agua de la expiación. Más adelante, en el capítulo 19 de Números, nos aclara cómo era esa agua. Era un agua mezclada con las cenizas de una vaca roja. Ya más adelante, si usted quiere, vaya al capítulo 19 y léalo. Puede hacerlo perfectamente. Y a base de esa agua mezclada con esas cenizas, se hacía un agua especial que era para la purificación de los inmundos, de los levitas. Era algo especial. Aquí simplemente la menciona. Aquí simplemente la dice: rocíen con el agua de la expiación y hagan estas cosas. Dice en el versículo 14, si usted está siguiendo la lectura, vamos a leer desde el 8 en adelante. Dice: luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación, y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Mire, aquí había una consagración total de los levitas. O sea, era para servicio en el ministerio. En el versículo 14 dice: así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Los levitas le pertenecían al Señor. Recordemos que en capítulos anteriores ya el Señor nos habló y nos dijo por qué los levitas estaban en esta posición. Porque
quedaron en lugar de los primogénitos. Recuerde que los primogénitos le pertenecen al Señor. Y los levitas quedaron ocupando el lugar de los primogénitos. O sea, un lugar muy especial. Ellos eran los primogénitos de Dios. Y aquí el Señor nos dice, aparte a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Dice después, en el versículo 16, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido. Y aquí subrayamos una palabra, enteramente me son dedicados. Uno no puede servirle al Señor por pedacitos, por partes. Es muy complicado. Nuestro servicio, nuestra entrega tiene que ser entera, al 100%. Cuando nosotros tomamos la decisión de servirle al Señor, cuando usted toma la decisión de servirle al Señor, es una entrega total. No podemos decir, te entrego una parte de mí, pero la otra no. Te entrego mi cabeza, pero no te entrego mis manos. No, no es así. La dedicación al servicio de Dios tiene que ser total. Al Señor no le sirve ni un 20%, ni un 30%, ni un 50%. Le sirve el 100%. Y eso es otra lección que nosotros aquí tenemos que aprender. Ahora, muchas personas a lo mejor se preguntarán, dentro de la casa de Dios, o dentro del servicio, dentro del ministerio, ¿cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi labor? Era algo que nosotros ya lo habíamos hablado en programas anteriores, que hablábamos de pedirle al Señor que nos ubicara, que nos dejara ver cuál era el ministerio que nosotros, que Dios tenía para nosotros. Y a lo mejor usted le habrá preguntado al Señor, Señor, muéstrame cuál es el ministerio que tienes para mí. Pues mire, aquí hay una respuesta. En el versículo 19 dice, y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Mire, el objetivo del ministerio de los levitas era efectuar reconciliación. O sea, ¿cuál fue el ministerio que recibieron los levitas? El ministerio de la reconciliación. Y esto se encadena, lo podemos encadenar con lo que nos dice Pablo en 2 Corintios 5:18, que si hemos recibido un ministerio, es el ministerio de la reconciliación. O sea que usted y yo como siervos de Dios, usted y yo como servidores, ya tenemos un ministerio dado por el Señor. Ya no tenemos que buscar por otro lado o esperar que venga o que se abra el cielo y que venga una voz del cielo y nos diga, no, aquí ya lo tenemos. 2 Corintios 5:18, usted y yo ya recibimos un ministerio, es el ministerio de la reconciliación. Pero no pensemos en la reconciliación entre hermanos o la reconciliación de un padre con un hijo o la reconciliación de dos esposos que no se hablan. No, estamos hablando de otra reconciliación, de la reconciliación de un pueblo que está apartado de Dios, con Dios mismo, con el Dios creador. Reconciliar es volver a unir dos cosas que están separadas. Y el corazón del hombre está separado del corazón de Dios por una cosa que se llama pecado. Ese es nuestro ministerio. Traer a un pueblo, traer a unas personas, traer a la humanidad a que se reconcilien con Dios, a que se reconcilien con el Padre eterno, con el Dios creador del universo. Ese es el ministerio de los levitas. Más adelante se nos dice en unos versículos más adelante dice que los levitas, dice en el versículo 21,
en el 20, perdón, y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Moisés y Aarón no improvisaron nada, no se inventaron nada, simplemente siguieron las instrucciones de parte de Dios. Cuán importante es obedecer las instrucciones de Dios. No se hace a la manera nuestra, no es lo que a nosotros nos parece, es como Dios lo dice en su palabra. Y aquí encontramos que Moisés y Aarón eran los líderes del pueblo y ellos no se pusieron a pensar, pues a ver, que a nosotros nos parece que será mejor así. No, ellos simplemente obedecieron. Y aquí hay una lección para el liderazgo. Este libro de Números, en estos primeros capítulos, nos da unas lecciones de liderazgo. Como líderes, como pastores, como siervos, no es como a nosotros nos parece. Es como Dios lo dice en su palabra. Y ya está. Es como Dios, tal cual Dios lo dice en su palabra. Eso es lo que tenemos que obedecer. Y dice que Moisés y Aarón obedecieron e hicieron conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Dice el versículo 21, y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Dice, los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos. Los levitas se purificaron. Como hijos de Dios, como siervos, tenemos que purificar nuestras vidas, purificar nuestros corazones. No podemos llegar delante de Dios a servirle con un corazón sucio, con un corazón contaminado. Termina el pasaje diciendo que los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer, el versículo 24, dice, Dios habló, luego habló Jehová a Moisés diciendo, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Y aquí vemos cómo Dios da también una última instrucción con respecto a los levitas. Los levitas servirán de 25 años en adelante. Y entonces esto puede sonar raro porque más atrás, en el capítulo 4, leímos que los levitas iban a ejercer su ministerio desde el año 30, desde sus 30 años. Entonces, ¿qué pasa? Porque hay algo que no cuadra aquí. ¿Por qué en este pasaje se nos dice que a los 25 y por qué en un pasaje anterior se nos dice que a los 30? Muchos estudiosos creen y coinciden en afirmar de que esos 5 años eran 5 años de preparación que debían tener los levitas para empezar a ejercer su ministerio a los 30 años. Habían muchos detalles. Si leemos bien en el libro de Levítico y en el libro de Números, lo que va del libro de Números, habían muchos detalles. Era muy meticuloso el servicio, habían muchas cosas que tenían que hacer dentro del servicio al Señor. En otras palabras, no se podía hacer de cualquier manera. Se necesitaba una destreza, se necesitaba un conocimiento, se necesitaba aprender a hacer las cosas bien. O sea, aquí no se podían poner los levitas de buenas a primeras en el servicio al tabernáculo. Ellos necesitaban 5 años de preparación. Por eso, si usted quiere servir al Señor, tiene que poner en su corazón el deseo, el anhelo de prepararse. Prepárese. ¿Y dónde empieza esa preparación? Mire, una cosa muy esencial. Póngase al empeño de leerse toda la Biblia. Toda la Biblia. En este canal, en nuestro club de lectura, estamos en ese camino.
lo primero que usted debe hacer es leerse toda la Biblia. ¿Por qué? Porque luego vamos a enseñar, y si no hemos leído la Biblia versículo por versículo, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿qué vamos a enseñar? Por no leerse la Biblia y por no tener claro los versículos, muchas personas han llegado a dar malas interpretaciones y a enseñar herejías y a hacer ministerios en la carne, que luego terminan haciéndole daño a la gente, haciéndole daño a muchas personas. Y de eso no se trata. Dios nos escogió para ejercer un ministerio y para hacerlo bien. Puede que hayamos cometido errores. Sí, yo he cometido errores por mis inexperiencias, por mis inmadureces. Pero los que me están escuchando, que anhelan servir al Señor, háganlo bien. Hagámoslo bien a partir de ahora. Hagámoslo bien. Preparemos nuestras vidas. Estudiemos. Seamos más diligentes en estudiar la palabra de Dios, en profundizar la palabra de Dios, en aprender qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esto es lo que nos enseña estos dos capítulos, capítulo 7 y capítulo 8. Nos muestra la ofrenda de los líderes, cómo los líderes mismos dieron para el sostenimiento del ministerio, sin ningún temor, sin ningún miedo, sin ninguna pena. Pero también vemos aquí cómo los levitas se consagraron para ejercer un ministerio que era enteramente de ellos. Y vamos a ver que más adelante, aquí están empezando, pero a lo largo del Antiguo Testamento, vamos a ver el impacto de ese ministerio, cómo estas familias se iban multiplicando y se iba dando el servicio de generación en generación. Cada familia tenía que aprender ese servicio. Apréndalo usted, amado Hijo de Dios, y sirva con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, al Dios eterno, al Dios que todo provee, al Dios que sana y al Dios que quiere hacer cosas grandes, poderosas y maravillosas en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por darnos este hermoso privilegio de poder venir delante de ti, Señor, de poder conocerte, de poder estar en tu presencia. Te pedimos, Padre amado, que hoy tú continúes hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras vidas y a todo nuestro ser. Gracias por llamar nuestras vidas a servirte. Gracias por llamar nuestras vidas, Señor, a tu servicio. Hoy, Padre Santo, nos consagramos a ti. Hoy consagramos a ti nuestras vidas, todo nuestro ser, enteramente, Señor. Te pedimos que limpies nuestras imperfecciones, nuestros defectos y nuestros pecados. Una vez más, por la sangre preciosa de Yeshua, que purifica, que limpia, también nos enseñas que tú nos limpias a través de tu palabra. Hoy, Señor, nos consagramos a ti, enteramente, Señor, para tu servicio y para ejecutar ese ministerio que tú mismo nos diste, el ministerio de la reconciliación. Padre, en este día te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre precioso y poderoso de Dios, de Jesús. Amén y amén.